La letra escarlata, de Nathaniel Hawthorne. Capítulo 12. La vigilia. Caminando como un sonámbulo bajo el velo del sueño, Arthur Dimmesdale llegó al sitio donde mucho tiempo atrás Hester Prynne pasó las primeras horas de su vergüenza y público castigo. Era la misma plataforma o cadalso, negro y manchado por el sol y las tormentas de 7 largos años, aún más gastado que antes por las pisadas de los reos que desde entonces lo usaron. Seguía colocado bajo el balcón de la iglesia. El ministro subió a la plataforma. Era una oscura noche de principios de mayo. Un tupido palio cubría el cielo del cenit al horizonte. Si la misma multitud que presenció el castigo de Hester Prynne pudiera ser convocada nuevamente, no vería rostro alguno sobre la plataforma, ni apenas divisaría la silueta de una forma humana, confundida con la oscuridad gris de la medianoche. Pero el pueblo dormía, y el pastor no corría ningún peligro de que lo vieran. Podía permanecer ahí, si así lo deseaba, hasta que la mañana enrojeciera el oriente, sin correr mayor peligro que el de que el aire helado y húmedo de la noche penetrara en su cuerpo, endureciera sus articulaciones con el reumatismo y atascara su garganta con un catarro y tos, defraudando así al auditorio que se disponía a escuchar las oraciones y el sermón del día siguiente. Nadie podía verlo, salvo aquel que nunca duerme y que lo había visto en su habitación manejando el sangriento látigo. ¿Por qué, entonces, acudió a este sitio? ¿Era solo, acaso, un simulacro de penitencia? No era un simulacro, sino un juego peligroso en el que su alma jugaba consigo misma. Un simulacro ante el cual los ángeles enrojecían y sollozaban mientras los demonios se regocijaban festejando con risas burlonas. Lo impulsó al sacrificio aquel remordimiento que lo perseguía por todas partes. Hermano e íntimamente relacionado con la cobardía que inevitablemente lo sujetaba y retenía en su trémulo puño cuando el otro impulso lo llevaba hasta el borde mismo de la autorrevelación. Pobre desgraciado. ¿Cómo era posible que una naturaleza tan endeble como la suya cargara con el peso de un crimen? El crimen es para los que tienen los nervios de acero, para los que tienen capacidad de soportarlo, o, en caso de verse urgidos, ejercer su fiera y salvaje fuerza para descartarlo de una vez y deshacerse de él. Este endeble espíritu sensitivo no era capaz de hacer ninguna de las dos cosas. Sin embargo, continuamente hacía una o la otra, las cuales, entretejidas, anudaban en un mismo nudo inextricable la angustia de la culpa que desafiaba al cielo y el vano arrepentimiento. Así pues, mientras estaba de pie sobre el cadalso, en este vano simulacro de expiación, Arthur Dimmesdale sintió en su mente un gran horror, como si el universo entero estuviese mirando una marca escarlata en su pecho desnudo, sobre su corazón. En ese sitio, desde hacía mucho tiempo, sentía el ponzoñoso diente del dolor físico que no dejaba de roerlo. Sin ningún esfuerzo de su voluntad y sin ningún poder para refrenarse, dio un grito. Un grito que atravesó la noche y repercutió de una casa a otra, reverberando desde los cerros lejanos, como si una cohorte de demonios, al percibir en este grito tanto dolor y tanto pavor, hubieran convertido el sonido en un juguete y lo lanzaran de un lado a otro. «Ya está hecho», murmuró el clérigo, cubriéndose el rostro con las manos. «Todo el pueblo se despertará, saldrá corriendo y me encontrará aquí». Pero no fue así. Es probable que su grito sonase con mucha mayor fuerza ante sus propios oídos sorprendidos que en la realidad. El pueblo no se despertó, o, si se despertó, sus soñolientos habitantes confundieron el grito con algo tenebroso de sus propios sueños, o con el ruido de las brujas. En esa época, las voces de las brujas se oían a menudo cuando pasaban volando sobre los poblados o sobre las cabañas solitarias, acompañando a Satanás, que surcaba los aires. Por lo tanto, el clérigo, al no oír ningún síntoma de conmoción, cubrió sus ojos y miró a su alrededor. En una de las ventanas de los dormitorios de la mansión del gobernador Bellingham, situada a cierta distancia, en otra calle, percibió la silueta del viejo magistrado con una lámpara en la mano, un blanco gorro de dormir en la cabeza y envuelto en su largo camisón. Parecía un fantasma invocado extemporáneamente de su tumba. Era evidente que el grito lo había sorprendido.
En otra ventana de la misma casa apareció la anciana Mistress Higgins, hermana del gobernador, también con una lámpara, cuya luz, aún a esa distancia, mostraba la expresión agria y descontenta de su rostro. Sacó la cabeza entre las celosías y miró sobresaltada hacia arriba. Sin lugar a duda, esta venerable dama bruja había oído el grito de Dimmesdale e interpretado sus múltiples ecos y reverberaciones como provenientes del clamor de monstruos y brujas, con las cuales, era cosa sabida, solía hacer incursiones por el bosque. Al percibir el resplandor de la lámpara del gobernador Bellingham, la anciana dama apagó rápidamente la suya y desapareció. Es posible que volase hasta las nubes. El clérigo ya no pudo seguir observando sus movimientos. El magistrado, después de escudriñar cuidadosamente la oscuridad, en la cual, sin embargo, podía ver muy poco más de lo que habría visto al escudriñar una piedra de molino, se retiró de su ventana. El clérigo se tranquilizó un poco. Sin embargo, sus ojos pronto encontraron una minúscula luz que brillaba y que, muy alejada al principio, se iba acercando por la calle. Al avanzar, arrojaba pequeños rayos que permitía reconocer ahí un poste, allá la valla de un jardín, más allá las celosías de una ventana o una bomba hidráulica con su pila llena de agua, y más allá, de nuevo, el arco de una puerta de encina con su llamador de hierro y un rudo tronco como escalón de entrada. El reverendo Arthur Dimmesdale notó todos estos detalles, aunque estaba firmemente convencido de que lentamente se iba acercando la fatalidad con el ruido de pasos que ahora escuchaba, y que el resplandor de la lámpara caería dentro de unos minutos sobre el secreto escondido durante tanto tiempo. Cuando la luz estuvo más cerca, pudo percibir dentro de su círculo de claridad a su hermano en religión, o, para decirlo con más exactitud, su superior a la vez que querido amigo, el reverendo Master Wilson, el cual, según las conjeturas del joven Dimmesdale, vendría sin duda de velar junto a la cama de algún moribundo. Así era, en efecto. El anciano y buen clérigo acababa de dejar la habitación del gobernador Winthrop, quien había abandonado este mundo una hora antes. El padre Wilson, rodeado como los santos personajes de la antigüedad por un halo radiante que lo glorificaba en medio de esta noche sombría del pecado, como si el fallecido gobernador le hubiera dado la herencia de su gloria, o como si hubiera captado para sí la distante luminosidad de la ciudad celestial al mirar hacia ella para ocuparse de la entrada triunfante del peregrino, se dirigió ahora a su casa, iluminando sus pasos con una linterna encendida. El resplandor de esta sugirió al joven Dimmesdale estas imágenes, y pudo sonreír. No, casi se rió de ellas, y entonces pensó que quizás se estaba volviendo loco. Cuando el reverendo Wilson pasó junto al cadalso, embozándose cuidadosamente en su capa de ginebra y llevando la linterna delante de él, el ministro no pudo contener sus palabras. Buenas noches, venerable padre Wilson. Suba usted, se lo ruego, y pasaremos juntos un rato charlando agradablemente. Dios mío, ¿sería verdad que el doctor Dimmesdale había hablado? Por un instante creyó que realmente sus labios habían susurrado estas palabras, pero era solo su imaginación. El venerable padre Wilson continuó su camino lentamente, mirando con cuidado el borroso camino por el que se aventuraban sus pies, sin volver la cabeza ni una sola vez hacia la plataforma del pecado. Cuando la luz de la linterna se desvaneció completamente, el clérigo se dio cuenta, por la debilidad que lo embargaba, de que acababa de pasar por una terrible crisis de ansiedad, aunque su mente hubiera hecho un esfuerzo involuntario para aliviarse intentando aquella penosa broma. Poco después, esta espantosa jocosidad se infiltró nuevamente entre los solemnes fantasmas de su pensamiento. Sintió que sus miembros se entumecían con el inusitado frío nocturno y dudó de que fuera capaz de descender los escalones del cadalso. Sin duda, el amanecer lo encontraría todavía ahí. El vecindario comenzaría a moverse. Quien se levantara más temprano, avanzando en la débil penumbra, percibiría una silueta apenas definida en el lugar del castigo y la vergüenza. Y, casi enloquecido por la curiosidad, iría alarmado, golpeando de puerta en puerta, para llamar a todo el mundo, con el fin de que acudieran a contemplar el fantasma, que creerían ser el de algún pecador difunto.
Un tumulto de tonos sombríos agitaría sus ropajes, dirigiéndose de una casa a otra. Entonces, la luz de la mañana iba aumentando. Los viejos patriarcas se levantarían con premura, vestidos con sus camisones de franela, y también las matronas, olvidando cambiarse sus atuendos nocturnos. La tribu entera de decorosos personajes, quienes hasta ahora jamás se habían mostrado ni siquiera con un cabello fuera de lugar, irrumpiría a la vista del público con el desorden de una pesadilla. El gobernador Bellingham, muy serio, aparecería con su velilla estilo King James, y la señora Hibbis, su hermana, con ramitas de los árboles del bosque aún cogidas a sus faldas, y con un aspecto aún más agrio que de costumbre, como si no hubiera podido dormir ni una sola pestañada después de su cabalgata nocturna. Y el buen padre Wilson, luego de haber pasado la noche junto a un lecho de muerte, incómodo porque lo despertaran tan temprano haciendo desvanecerse sus sueños sobre los santos del cielo. Aquí también acudirían los magistrados y los diáconos de la iglesia del doctor Dimmesdale, y las jóvenes vírgenes que idolatraban a su pastor y habían hecho para él un santuario en sus blancos pechos, que ahora, en medio de la prisa y la confusión, habrían apenas cubierto con sus pañolones. En una palabra, todo el mundo saldría dando tropezones en los umbrales de las puertas y volviendo hacia el cadalso sus rostros, asombrados y desfigurados por el horror. Y entonces, ¿a quién verían ahí, con la roja luz del oriente iluminándole la frente? ¿Quién, sino el reverendo Arthur Dimmesdale, medio muerto de frío, humillado por la vergüenza, de pie en el mismo lugar que antes ocupara Hester Prynne? Sin darse cuenta, y arrastrado por el horror grotesco de este cuadro, el pastor, muy sorprendido de sí mismo, se dio cuenta de que soltaba una carcajada. Inmediatamente le respondió una risa ligera, infantil, liviana, en la cual, con un vuelco del corazón, pero sin saber si era de placer doloroso o de dolor exquisito, reconoció la voz de la pequeña Pearl. «Pearl, pequeña Pearl», exclamó él, después de un momento de silencio, y luego, bajando la voz, añadió: «Hester, Hester Prynne, ¿estás ahí?» «Sí, soy Hester Prynne», replicó ella con un tono de sorpresa en la voz, mientras el pastor escuchaba sus pasos, que se aproximaban desde la vereda. «Soy yo, y mi pequeña Pearl». «¿De dónde vienes, Hester?», preguntó el ministro. «¿Y qué fuiste a hacer ahí?» «Estaba velando junto a un moribundo», respondió Hester Prynne, «junto al lecho de muerte del gobernador Winthrop. Acabo de tomar medidas para hacerle un sudario. Ahora regresaba a casa». «Sube aquí, Hester. Tú y la pequeña Pearl», dijo el reverendo Master Dimmesdale. «Ambas habéis estado aquí antes, pero yo no he estado nunca con vosotras. Subid de nuevo ahora, y esta vez estaremos aquí los tres juntos». Ella subió a la plataforma en silencio y permaneció de pie junto al clérigo, con la pequeña Pearl cogida de la mano. El pastor buscó la otra mano de la niña y se la tomó. En el momento mismo que lo hizo, sintió como una tumultuosa renovación de toda su vida. Otra vida distinta a la propia, volcándose como un torrente en su corazón y corriendo por sus venas, como si la madre y la hija comunicaran calor vital a su propia naturaleza, tibia y medio adormecida. Los tres formaban una cadena eléctrica. «Reverendo», susurró la pequeña Pearl. «¿Qué quieres decirme, niña?», preguntó el religioso. «¿Estará usted aquí, junto a nosotras, mañana al mediodía?», preguntó Pearl. «No, no puede ser, mi pequeña Pearl», contestó el clérigo, pues de pronto todo el miedo al público escarnio había vuelto a apoderarse de él. Temblaba ya, aunque con un extraño placer, pensando en la situación en que se encontraba en este momento. «No podrá ser, hija mía. Estaré junto a vosotras, junto a tu madre y a ti, otro día, pero mañana no». Pearl se rió y trató de retirar su mano. El clérigo se la sujetó con fuerza. «Aguarda aún un momento, hija mía», dijo. «¿Pero me lo prometes?», preguntó Pearl. «¿Me prometes que mañana al mediodía nos cogerás de la mano a mi madre y a mí?» «No, mañana no, Pearl», dijo el pastor.
Lo haré sin falta en otra ocasión. ¿En qué ocasión?, insistió la niña. En el gran día del juicio final, susurró el clérigo, y, extrañamente, la sensación de que su profesión le obligaba a enseñar la verdad lo impulsó a hablar así a la niña. Ahí y entonces, ante el tribunal del juicio final, tu madre y tú y yo estaremos juntos, pero la luz meridiana de este mundo no verá nuestro encuentro. Pearl se echó a reír de nuevo. Pero, antes de que el doctor Dimmesdale hubiese terminado de hablar, una luz resplandeció a través del cielo encapotado. Indudablemente, provenía de uno de esos meteoros que a menudo ven los noctámbulos, quemando su propia luz hasta consumirse en las vacías regiones de la atmósfera. Tan poderoso era su resplandor que iluminó completamente la densa capa de nubes entre el cielo y la tierra. La gran bóveda brilló como la cúpula de una inmensa lámpara, iluminando el escenario familiar de la calle con la claridad del mediodía, pero también con la solemnidad aterrorizante de los objetos familiares vistos bajo una luz desacostumbrada. Las casas de madera, con sus salientes guardillas y sus pintorescos y puntiagudos aleros. Los escalones de las puertas y sus umbrales, con briznas de hierbas tempranas brotando entre ellos. Los pequeños jardines, negros por la tierra recién removida. Los surcos de las ruedas en la calle e incluso en el mercado, bordeada de verde por ambos lados. Todo fue de pronto visible, pero con un aspecto tan singular que parecía que las cosas de este mundo tuviesen una diferente interpretación moral que la que habían tenido hasta entonces. Y allí estaba el pastor con la mano sobre su corazón, y Hester Prynne con la letra bordada brillándole en el pecho, y la pequeña Pearl, ella misma un símbolo, y el eslabón que conectaba a aquellos dos seres. Permanecieron ahí, en el mediodía de ese extraño y solemne resplandor, como si fuera la luz destinada a revelar todos los secretos y el amanecer que uniría a todos aquellos que pertenecen el uno al otro. Destellos de brujería centellaban en los ojos de la pequeña Pearl, y su rostro, al mirar hacia el del pastor, tenía esa traviesa sonrisa que confería a su rostro una expresión mágica como de duendecillo. Sacó su mano de entre las de Dimmesdale y señaló al frente, en dirección a la calle. Pero él entrelazó las manos sobre su pecho y alzó los ojos hacia el cielo. Era muy común en aquellos tiempos interpretar todas las apariciones meteóricas y otros fenómenos de la naturaleza que ocurren con menor regularidad que levantarse y ponerse del sol y la luna, como revelaciones de poderes de origen sobrenatural. Así pues, una lanza resplandeciente, un sable de fuego o un haz de flechas en llamas, al ser vistos en el cielo de medianoche, prefiguraban una guerra con los indios. Se decía que la peste se había anunciado con una lluvia de luces rojas. No sabemos de ningún acontecimiento notable en Nueva Inglaterra, sea para bien o para mal, que no haya sido previamente anunciado por algún espectáculo de esta naturaleza, desde su fundación hasta los tiempos de la Revolución. A veces daba testimonio de esos fenómenos un grupo de gente, pero con más frecuencia daba fe de ello solo un testigo, el que presenció el portento, interpretándolo con la ayuda de su imaginación, coloreando, aumentando y distorsionando el hecho, y dándole una forma más concisa más tarde, al recordarlo. Finalmente, qué idea tan sublime pensar que el destino de las naciones se revela por medio de terribles jeroglíficos dibujados en la bóveda celeste. El pergamino celestial es lo suficientemente ancho para que la providencia pueda escribir en él el destino de los hombres. Esta creencia era muy difundida entre nuestros antepasados, como para demostrar que la joven patria se encuentra bajo la protección del cielo de manera muy especial, íntima y estrecha. Pero, ¿qué podemos decir cuando un individuo descubre un mensaje dirigido a él solo, desplegado sobre toda la amplitud de la página? Puede ser síntoma de un estado mental sumamente perturbado, cuando un hombre, morbosamente egocéntrico de tanto contemplarse a sí mismo, debido a un largo, intenso y secreto dolor, extiende su egoísmo a través de toda la expansión del universo, hasta que el mismo firmamento llega a ser solo una página donde inscribirán la historia y el destino de su alma. Por lo tanto, atribuimos exclusivamente a la enfermedad de sus ojos y de su corazón que el pastor, al mirar hacia arriba, hacia el firmamento, viera aparecer ahí una inmensa letra, la letra A, grabada con trazos de luz roja y lúgubre. Puede ser que el meteoro se mostrase en este momento, ardiendo a través de un velo de nubes,
pero no con la forma que le otorgaba su culpable imaginación, o por lo menos, tan poco definida, que la culpa de otro podía muy bien haber visto en ella otro símbolo. Otra circunstancia muy singular, característica del estado psicológico en que se encontraba el joven Dimmesdale, fue que durante todo el tiempo que estuvo mirando hacia arriba, hacia el cielo, tuvo plena conciencia de que la pequeña Pearl apuntaba con su dedito al anciano Roger Chillingworth, que se encontraba no muy lejos de la plataforma del cadalso. El pastor parecía verlo con la misma mirada con que observaba la letra milagrosa. Tanto a sus facciones como a todos los demás objetos, la meteórica luz les otorgaba una nueva expresión. O podría ser también que el médico no se cuidara entonces, como siempre lo hacía, de esconder la maldad con que observaba a su víctima. Ciertamente, que si el meteoro iluminaba el cielo y descubría la tierra con una luz tan espeluznante que preconizaba el día del juicio final, tanto para Hester Prynne como para el ministro, Roger Chillingworth podía personificar al mismísimo demonio de pie ante ellos, sonriente y ceñudo, esperando para reclamar lo que le pertenecía. Era tan vívida su expresión, o tan intensa la percepción que de ella tuvo el pastor, que parecía haber quedado pintada en la oscuridad, después de la desaparición del meteoro, con tal intensidad que hacía el efecto de que la calle y todas las demás cosas hubieran desaparecido. «¿Quién es ese hombre, Hester?», susurró el pastor, sobrecogido de terror. «Tiemblo ante su presencia. ¿Conoces tú a ese hombre? Lo odio, Hester». Ella recordó su juramento y calló. «Te lo digo de veras. Mi alma tiembla ante él», masculló nuevamente el ministro. «¿Quién es él? ¿Quién es? No puedes hacer nada por ayudarme. Siento un miedo terrible de ese hombre». «El doctor Dimmesdale», dijo la pequeña Pearl. «Yo puedo decirte quién es». «Dímelo pronto, pequeña», suplicó el clérigo, inclinándose para poner su rostro lo más cerca posible de sus labios. «Deprisa y lo más bajo que puedas». Pearl musitó en su oído algo que se parecía al lenguaje humano, pero que solo era la jerigonza que usan los niños para divertirse cuando están juntos. En todo caso, si daba alguna información secreta respecto al viejo Roger Chillingworth, fue dicha en una lengua desconocida para el culto sacerdote y solo logró aumentar el desconcierto de su mente. Entonces la traviesa niña se echó a reír. «Ahora te burlas de mí», dijo el clérigo. «No tuviste valor, no fuiste leal», contestó la niña. «No quisiste prometer que cogerías mi mano y la de mi madre mañana al mediodía». «Apreciable señor», dijo el médico, que había avanzado hasta llegar al pie de la plataforma. «Piadoso doctor Dimmesdale, es posible que sea usted. Bueno, realmente no sé qué decir. Nosotros, los estudiosos, con nuestras cabezas siempre en los libros, necesitamos que nos vigilen cuidadosamente. Soñamos cuando estamos despiertos y caminamos cuando estamos dormidos. Venga usted, mi buen pastor y querido amigo. Le ruego que me permita acompañarle a casa». «¿Cómo supo usted que yo estaba aquí?», preguntó el clérigo, mostrándose muy asustado. «De verdad le digo, y con toda sinceridad», contestó Roger Chillingworth, «yo no sabía nada de este asunto. Pasé la mayor parte de la noche a la cabecera de la cama del honorable gobernador Winthrop, haciendo todo lo que podía con mi pobre saber para ayudarlo y calmar sus angustias y dolores. Se marchaba ya hacia un mundo mejor cuando esa extraña luz empezó a brillar. Venga conmigo, se lo ruego, reverendo. De otra manera, estará en muy malas condiciones para cumplir con sus deberes dominicales mañana. Ajá, es evidente que esos libros perturban la mente. No hay que exagerar. Debería usted estudiar menos, mi buen señor, y permitirse alguna distracción. De lo contrario, esos caprichos nocturnos se convertirán en una costumbre». «Volveré a casa con usted», dijo el reverendo Dimmesdale. Completamente entregado, casi como un niño, como quien acaba de despertar sin fuerzas de una pesadilla, se entregó al médico, que se lo llevó de ahí. Al día siguiente, como era domingo, predicó un sermón que fue considerado como el más elocuente y vigoroso, el más imbuido de inspiraciones celestiales,
de todos los que jamás salieron de sus labios. Muchas almas, se dice, muchas, fueron atraídas hacia la verdad por la eficacia de ese sermón y se prometieron a sí mismas guardar eterna gratitud al Dr. Dimmesdale. Pero, al descender las gradas del púlpito, el barbudo sacristán se le acercó con un guante negro en la mano, que el ministro inmediatamente reconoció como el suyo. «Lo encontraron», dijo el sacristán, «esta mañana en el patíbulo, donde se expone a los malhechores a la vergüenza pública». Sin duda el mismo Satanás lo dejó caer ahí para hacerle una mala pasada a vuestra reverencia. Pero realmente estaba ciego y tonto, como siempre. Una mano pura no necesita guante para cubrirla. «Gracias, mi buen amigo», dijo el clérigo muy serio, pero con el corazón sobresaltado por la emoción. Eran tan confusos sus recuerdos que casi había logrado convencerse a sí mismo de que los sucesos de la pasada noche no habían sido más que visiones. «Sí, en efecto, parece que es mi guante. Y ya que Satanás encontró que lo más apropiado era robárselo, vuestra reverencia debe manejarlo sin guantes de ahora en adelante», comentó el viejo sacristán con una sonrisa sombría. «Pero, ¿acaso no ha oído hablar vuestra excelencia del portento que se vio anoche? Una enorme letra roja en el cielo, la letra A, que pensamos podría querer decir ángel, puesto que nuestro buen gobernador Winthrop voló al cielo convertido en ángel la pasada noche. Sin duda lo apropiado era que ello se demostrara en forma palpable». «No», contestó el pastor. «No he oído decir nada».